quiero darle la bienvenida a los investigadores médicos, a la doctora Leticia del Carmen Castillo. Ella es especialista en vigilancia epidemiológica. Doctora, bienvenida a los investigadores médicos. Muchas gracias por la invitación. Doctora Aguilar, cuando escuchamos la palabra de vigilancia epidemiológica, realmente es un tema importante, sobre todo en un país como el nuestro. Importantísimo, María Rosa, y qué gusto que estés con nosotros participando en este cónclave, porque precisamente vimos hoy, hemos estado viendo en todo el desarrollo, todo lo que tiene que ver con bienestar, salud, innovación. En relación a vigilancia epidemiológica, ¿con qué contamos en Guatemala relacionado con todo el aparecimiento de estas enfermedades precisamente previsibles, tratables y que han resultado en epidemias que tienen a veces costos considerables? Sí, bueno, una de las misiones del Ministerio de Salud es atender estas epidemias y constantemente se prepara para dar respuesta a estas epidemias. Entonces existe en el Ministerio el Departamento de Epidemiología, que es el encargado de vigilar estas enfermedades, y existen otros entes como el Laboratorio Nacional de Salud, la Dirección General del CIAS, que es la parte operativa del Ministerio de Salud, y constantemente se vigila estas enfermedades en el país. Doctora, cuando hablamos de esas epidemias, vamos a hablar de lo que normalmente se escucha en esta época, que es el dengue, Zika, chikungunya, porque supimos de muchos casos en años anteriores, pero ¿cómo aprendemos a diferenciar, por ejemplo, el dengue? Porque hay dos tipos hasta el momento. ¿Cómo sabemos cuál va encaminado a un dengue normal y cuándo ya es uno más preocupante? Sí, generalmente el dengue es una enfermedad se le llama el dengue clásico, que en un momento determinado puede evolucionar a un dengue grave. No se sabe exactamente, no se sabe qué lo origina. Hay muchas teorías. Por ejemplo, una de las que más acepta la evidencia médica es que el haber tenido uno dengue previo lo predispone a padecer un dengue hemorrágico. A diferencia de otras enfermedades que cuando uno las padece queda protegido y ya no le vuelven a dar. Pero en el dengue es un factor de riesgo el haber tenido una enfermedad. Y en un país hiperendémico como es Guatemala con el dengue, pues estamos, posiblemente hay gente que le ha dado hasta ya 3 o 4 veces dengue y posiblemente nunca ha entrado a padecer un dengue grave. ¿Cuáles son esos signos en los que debemos poner atención, doctor? Porque se habla de algunos síntomas, pero ¿cuáles podría ser? Bueno, lo que se recomienda para evitar la muerte por dengue grave es que tanto la población como los médicos de atención primaria o los médicos del consultorio privado sepan identificar los signos de alarma, porque se puede estar padeciendo un dengue clásico, pero puede entrar a los signos de alarma, que generalmente es entre el 4º y 5º día de la enfermedad y que consiste en que hay un dolor abdominal intenso, que puede haber vómitos frecuentes, que puede haber sangrado de mucosas, puede haber letargo, o sea, somnolencia, y una cosa muy marcada es que baja la temperatura. El paciente está con una fiebre alta y de repente le da un bajón de temperatura. Entonces, en estas enfermedades lo que hay que cuidar muchísimo es la hidratación. Hay algunos científicos que comparan el dengue con la diarrea, a diferencia que la diarrea sí la ve uno que está saliendo, sin embargo el dengue lo que hace es que está viendo una captura de ese plasma que se está extravasando. Entonces, la hidratación en estos pacientes es sumamente importante. En asuntos como el dengue, luego derivado de tu pregunta, si hace importante entonces qué hacer en dos aspectos: en el tratamiento, cuando ya se instala, y sobre todo, doctora, un mensaje muy propicio en la prevención. ¿Qué puedes decirnos en ese sentido? Sí, en la prevención hay que evitar realmente acumular agua,
O sea, sí, yo sé que hay problema con el abastecimiento de agua potable, pero se recomienda que se tapen esos toneles, esas cubetas, para que la hembra del mosquito Aedes aegypti no vaya a poner ahí los huevecillos y estén esas larvas que producen los zancudos adultos. Entonces la gente tiene que lavar las pilas, tapar los toneles y estar pendiente de su aseo en la casa para que estas enfermedades no se propaguen, y estar atentos porque generalmente también unas características del dengue es que da en familia. Y generalmente cuando una familia se enferma toda la cuadra. Entonces estar muy atentos a que si hay enfermos en la cuadra o hay enfermos en la familia, estar atentos con estos signos de alarma que yo decía anteriormente. Importante, ¿verdad, María Rosa? Porque vemos mucha tecnología, en fin, pero tenemos que llegar también a momentos de mucha cuestión práctica y aplicación en prevención, sobre todo con entidades como estas que mencionamos que tienen un impacto epidemiológico. Así es, y estar muy alertas. Ya la doctora nos compartió en que debemos empezar a fijarnos y sobre todo en la prevención, que eso es importante. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes, seguimos con más, no se muevan. Dato importante, el dengue es la enfermedad viral transmitida por mosquitos con más rápida dispersión a nivel mundial. La incidencia se ha aumentado en los últimos 50 años 30 veces. En Guatemala, todos los departamentos registran casos de dengue, principalmente en Izabal, Zacapa, Petén y Chiquimula. La población más afectada corresponde a zonas urbanas. Los casos que se han reportado se registran principalmente en el estrato de edades comprendidas entre 25 y 39 años. Actualmente, la Organización Panamericana de la Salud acompaña al Ministerio de Salud en la implementación de estrategia de municipios saludables. Quiero presentarles a Rodrigo Castañeda. Él es doctor en farmacología experimental, en patologías crónicas, sensoriales y metabólicas. Además, estuvo 5 años en Corea del Sur y recientemente acabas de recibir justamente tu doctorado. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo ha sido esta experiencia de pronto de estar tanto tiempo en Corea del Sur y regresar ya a Guatemala con un doctorado y estos años de estudio? Pues ha sido una muy buena experiencia. El estar en Corea le abre a uno totalmente la mente a lo que está pasando en el mundo, a ver las problemáticas, cómo se resuelven las problemáticas a nivel científico con distintas perspectivas. Creo que el regresar aquí es un reto, porque es de implementarlas, ¿verdad? Lo que uno aprende, y quizá eso es una de las motivaciones de estar aquí. Muy contento. Mire, una motivación y también una oportunidad de ponerlo en práctica en nuestro país, de verdad, qué gusto. Sí, ese es uno de los compromisos y de los retos que pues hay que hacerlo, ¿verdad? Fabuloso al estar con un personaje como el doctor Castañeda, porque me llamaba mucho la atención en la parte biográfica y que estás trabajando precisamente en modelos moleculares respecto a origen, desarrollo de la enfermedad, pero igualmente cómo esos cambios fisiológicos tienen ahora una propuesta terapéutica. Sí, así es. Uno de los campos de estudio es a partir de modelos animales y modelos celulares. Nos hemos enfocado, por ejemplo, en el laboratorio a estudiar enfermedades como son las sensoriales, el tinnitus, la pérdida de audición, algunas complicaciones de diabetes a nivel nervioso. Entonces, hay algunos marcadores que nos sirven de pauta para diseñar medicamentos o nuevas drogas multidiana. Y yo creo que ese ha sido uno de los retos a partir de productos naturales que nos puedan más o menos enseñar algunas rutas de alcance metabólico. En el aspecto de la pérdida de la audición y de la diabetes, platicábamos acerca de que uno de tus favoritos son los flavonoides, y eso ha sido parte fundamental de innovación biomolecular. ¿Qué hay de los flavonoides relacionado con toda esta propuesta tuya investigativa y ya de aplicación? Bueno, tiene cosas muy interesantes los flavonoides. Al principio los veíamos atractivos solo por el hecho de que son antioxidantes y son antiinflamatorios y son buenos
digamos, buenas propuestas para reducir la muerte celular, pero vemos que tienen una característica de cruzar las membranas, llegan a sistemas donde no muchos medicamentos llegan y tienen sinergia entre ellos. Entonces nos ha traído mucho la sinergia, nos ha traído mucho las rutas multidiana. Esa sería una de las cosas que los flavonoides nos hacen como verlos como el futuro en algunas enfermedades metabólicas. Fabuloso, María Rosa, que estamos sincronizados como hemos venido platicando, ¿verdad? Y por eso estamos favoreciendo tanto el conocimiento de lo que hay en ciencia, tecnología e innovación. Por supuesto, doctor. Yo quisiera que nos platique un poco acerca de los estudios. Ahorita nos platica un poco de lo que está trabajando, pero también con temas de envejecimiento. Sí. ¿Cómo puedo llegar al punto de empezar a envejecer, pero teniendo una salud correcta, una buena salud? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, en muchos de los procesos de envejecimiento nosotros trabajamos a nivel molecular viendo algunos genes que están relacionados con el envejecimiento, sobre todo los ciclos circadianos, que son los ciclos que regulan nuestro día a día. Y vemos que hay bastantes moléculas, por ejemplo el ginseng tiene muchas moléculas que tiene esa dinámica de regular, que obviamente van a impactar a los años en cómo se comunican las células, ¿verdad? Esa fue una de los retos que nosotros vimos, la comunicación celular y las vías de, por ejemplo, factores de crecimiento y algunos procesos inflamatorios que podemos atrasar, que con el día a día uno no se da cuenta, pero se acumulan y pues si se regulan creo que la podemos retardar. Es importante tener esta información porque podemos incluso prevenir, ayudarnos a nosotros mismos en esta parte. Tú estás haciendo la pregunta crucial, ¿verdad? ¿Cómo podemos vivir sin enfermar? Pues, y cómo envejecer no tiene que ser sinónimo de. Y entonces se nos hace también factible hacer la pregunta, el modelo en tinnitus, en ese ruido de oído que molesta tanto, y en diabetes, si lo pudieras concretar, ¿cómo está actualmente plasmado y qué resultados tienes en relación a esto? Pues sí, es una pregunta que muy interesante porque en tinnitus, por ejemplo, nosotros hicimos un modelo animal para evaluarlo objetivamente. Analizamos las ondas electrofisiológicas, digamos que todas las sensaciones se van comunicando hasta llegar a la corteza cerebral, pero pasan por varios órganos cerebrales. Entonces hicimos un modelo, luego empezamos a determinar qué ondas eran las que se iban cambiando, luego aislábamos esos órganos, veíamos qué genes se cambiaban, luego probábamos algunos marcadores moleculares, igualmente hicimos con diabetes. Entonces sí, ahorita la exploración que tuvimos es afortunadamente publicamos un artículo este año en Brain Research, una de las revistas que lidera las investigaciones del sistema nervioso, y quisiéramos en futuro publicar ya productos naturales en ese modelo. Entonces ese es uno de los retos. También ahorita tenemos algunas exploraciones en diabetes, en complicaciones de diabetes, sobre todo en daño, por ejemplo, en neuropatía, en la neuropatía auditiva. Y espero yo que a finales de este año ya tengamos una publicación en eso también. Sin duda, la permanencia y el retorno a Guatemala de investigadores como el doctor Castañeda seguirán fomentando en nosotros también la necesidad de ir cada vez solidificando más nuestras investigaciones que también van en curso, María Rosa. Así es, eso es importante, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Doctor, nosotros seguimos con más. Dato importante, el doctor Castañeda estudió enfermedades sensoriales, metabólicas, rutas metabólicas, descubrimientos de nuevas opciones terapéuticas y exploración de mecanismos de acción. Actualmente está explorando patologías y marcadores moleculares en complicaciones de diabetes, pérdida de audición, tinnitus y envejecimiento. El enfoque de modelos in vitro e in vivo le ha permitido el descubrimiento de varios procesos fisiopatológicos y de nuevos candidatos terapéuticos. ¿Siempre te has preguntado qué es el cáncer, cómo funciona y qué tratamiento tomar? Pues hoy te explicaré algunas cosas sobre el cáncer y cómo obtener mejor calidad de vida durante su padecimiento. Durante los últimos 100 años se ha tratado el cáncer de la misma manera,
Actualmente, el 20% del cáncer puede ser curado únicamente por medio de los tratamientos convencionales. Por este motivo, iniciamos una investigación sobre el cáncer con un enfoque diferente, buscando mejorar la calidad de vida del paciente. Pero tú te preguntarás, ¿cómo ataca el cáncer a nuestro cuerpo? Pues el cáncer se hospeda en nuestras células y se multiplica cuando se multiplican las células de nuestro cuerpo. Y cuando pasa esto, empieza a funcionar mal nuestro organismo, porque distorsiona el tiempo de vida de la célula. A partir de esta distorsión en la célula, se forma un tumor, y este se cubre de ácido láctico para ocultarse de las defensas del cuerpo. En esta posición necesita alimentarse y para ello utiliza raíces que crecen con el tiempo, volviéndolo más poderoso. ¿Y cómo combatimos el monstruo del cáncer? Innovación Biomolecular Pharma desarrolló una solución más efectiva contra este monstruo. Creó Oconex, un agente secreto que se encargará de negociar el ácido láctico que necesita el monstruo del cáncer, para que le abra las puertas y pueda ingresar los suministros que el monstruo quiere. Pero en realidad Oconex no le da alimento al cáncer. En vez de eso, ingresa un arma secreta llamada flavonoides, que se encargarán de combatir cualquier tipo de cáncer en fase 1 y 2, viajando a través de sus raíces, contrarrestando los efectos del cáncer de adentro hacia afuera. Pero, ¿quién es Oconex? Es nuestro agente secreto, creado a partir de flavonoides procesados científicamente por microencapsulado, para poder obtener moléculas específicas capaces de combatir el cáncer. Por ejemplo, la remolacha tiene más de 100 moléculas y por medio de tecnología de microencapsulado extraemos una molécula llamada betalaína y descartamos el resto. Debido a esta molécula que extraemos de la remolacha, Oconex es de color rojizo y lo verás cuando disuelvas el producto en agua. Este proceso lo repetimos también con la guanábana y otros productos de origen natural. De todos extraemos moléculas específicas por medio de un proceso de extracción biomolecular. ¿Cuál es la dosis de Oconex? Cada caja contiene 90 sobres y se toma durante el tiempo que el médico lo indique. 30 sobres de un suplemento que se toma una vez al mediodía y 60 sobres de un tratamiento específico que se toma 2 veces al día, un sobre al despertar y un sobre antes de dormir. ¿Y cómo te lo puedes tomar? Pues es muy sencillo. Simplemente disuelves un sobre en un vaso con agua y lo agitas bien. Verás unos grumos en la solución, pero no te preocupes, esto es normal, ya